Pues vamos a ir a Esdras, capítulo 7. Has de preguntarte por qué venimos de un lado a otro, pasando por Esdras, luego yendo a Zacarías, luego yendo a Miqueas, después regresando a Esther y ahora volvemos a Esdras. Mandé una foto en el grupo para que veas las fechas en las cuales nos encontramos. Hablamos de que el pueblo de Israel estaba de esclavo en Babilonia, salieron de Babilonia y fueron de regreso a Jerusalén, pero esto pasó en un periodo largo, cerca de 100 años que pasó esta situación. No tenían templo, reconstruyeron todo. Entonces Esdras nos muestra en el capítulo 1 al 6 a un líder que se llamó Zorobabel. Este líder lo que se encargó fue de juntar a la gente, llevarla y reconstruir el templo y a la vez reconstruir parte de lo que fue el altar. Pero se detuvo la reconstrucción. Ahí es donde entra Zacarías y de Miqueas, hablando de por qué ustedes habitan en casas artesonadas y la casa de su padre ha sido abandonada. Y entonces se vuelve a recuperar la reconstrucción, y Esdras capítulo 6 terminamos viendo cómo los sacerdotes y las personas que estaban lloraban, algunos, y otros gritaban de alegría, pero los que lloraban decía: la gloria del primer templo era mayor que la gloria de este. Y ojo, es que ellos vieron cuando la gloria de Dios llegó a ese lugar y ahora no la vieron. Esa fue la crisis con la que termina el capítulo 6 de Esdras. Tenían templo, tenían todo, pero la presencia de Dios no se había visto en ese lugar. Cuando Jesús muere, ¿se acuerdan que el templo se rasga en dos y el lugar donde esperaban que estuviera la gloria de Dios ya no estaba? Y entonces ahí fue cuando nos fuimos a Esther y vimos todo lo que pasó. Para que te des una idea, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras hay 60 años. Y en esos 60 años tiene 20 años desde el capítulo 7, versículo 1, con el capítulo 10 de Esther. Hay 20 años de separación. Entonces, ahora estamos regresando al segundo regreso del cautiverio y está a cargo de un hombre que se llamó Esdras. Para que te des una idea de esto, llevó 4 meses viajar desde esa ciudad de Babilonia hasta Jerusalén. Eran 1500 kilómetros y solamente podían avanzar 16 kilómetros diarios toda la gente que se llevó Esdras. ¿Ok? Bueno, pues para que ya entres en acción, porque veo que algunos están durmiendo y algunos están luchando con los dos ojos, están así como el profesor Virolo. Ponte a pensar aquella película en la que tú viste a un superagente especial. Aquellos que son policías, militares, tienen sus agentes especiales preferidos. ¿Se acuerdan cuáles son? Para los viejitos, James Bond, ¿no? Agente 007, ¿no? O sea, ya los chavos no saben qué es eso. Así que te tengo una mala noticia: si tú eres de James Bond, estás viejo. Pero otros que están entre la edad de, o son viejos y son chavos, Misión Imposible, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaba el de Misión Imposible? ¿Cómo? No, ese es el actor, Tom Cruise. Ethan. Hay algunos que están en esa escuela. Ya para los nuevos, ¿cuál sería su superhéroe? ¿John Wick? O sea, dicen, no, pues ese hombre al que agarraba lo mataba. O sea, ¿cómo lo hacía? ¿Quién sabe? Pero estos agentes especiales eran enviados y tenían algunas características. Tenían ciertas credenciales, o sea, tenían un perfil, eran atléticos, luchaban, servían, o sea, tenían varias cosas. Nunca he visto a un superagente especial que esté gordo. O sea, segundo, pertenecían a un gobierno o grupo con alta capacidad, tecnología, poder. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién enviaba a Ethan? FBI. ¿Quién enviaba a Tom Cruise, a James Bond? De hecho es un Sir, o sea, es Sir James Bond. La reina de Inglaterra lo cataloga así, porque era un inglés, tenían potencia. Si nosotros vemos a los rusos, no sé si hay algún superhéroe ruso,
de la KGB, pero sí se dan cuenta, yo nunca he visto a un agente especial de películas que sea mexicano. Yo sé, el Santo y Blue Demon, pero eso están brutalmente atrás, o sea, pero tenían esa parte, ¿no? O sea, aparte contaban con recursos extraordinarios. Si nosotros vemos a los Avengers, eso ya estaban en el salto cuántico, ya viajaban de etapas de vida y años a no sé qué tanto, pero tenían naves y Tony Stark con el dinero que tenía. O sea, sí te das cuenta lo que quiero decirte. Son agentes especiales. Bueno, la predicación de hoy se llama el enviado de Dios. Y es que Dios envió a alguien que no tenía ninguna de estas credenciales quizás, pero sí tenía unas especiales. Y ese fue Esdras. El primero que nosotros podemos ver es que él tenía una disposición en su corazón para estudiar la palabra de Dios, cosa que está extinta hoy en el siglo XXI en las personas. Otra que nosotros podemos ver es que él tenía dimensiones extraterrestres, o sea, lo que le pedía al rey, el rey lo hacía. O sea, te das cuenta, ahora vas a ver cuando leamos el capítulo 7, todo esto que él tenía, estas dimensiones, ¿no? Es como si él hubiera orado el Salmo 119, versículo 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Vemos a un hombre así. Este es un agente especial, este es un enviado con una misión, así que no te lo quiero pintar como que era como James Bond, ni como John Wick, ni ninguno de estos, no. Este era un enviado de Dios a cumplir una misión especial. Y como estos hombres de estas películas tienen ciertas características, permíteme mostrarte las características que tiene este hombre. O sea, son características que tú puedes decir, estaba perro el Esdras, ¿no? Vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 5. Y aquí vamos a ver la identidad del enviado. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 1 al 5. Después de estas cosas, en el reinado de quién? Capítulo 7, versículo 1 al 5, de Esdras. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey que estaba con Esther? No, ese era el segundo del rey. ¿Cómo? Asuero. ¿Y aquí cómo se llama el rey? Es otro rey. Acuérdate que son 20 años después. No es el mismo rey ya, es otro. Este se llama Artajerjes, rey de Persia. Y dice, ¿subió quién? Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Azarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo. ¿Por qué nos habla de la identidad de este enviado? Ojo, las credenciales que aquí vemos establecen la autoridad que Esdras tenía. Esdras descendía de una genealogía arónica de 16 generaciones. Ojo, está prendida la bocina. ¿Quién está jugando en el tiempo de la predicación? Por favor, respeten alabanza. En serio se los digo, eso no vuelva a pasar, por favor. Si van a estar viendo su celular o si van a estar jugando, que esté conectado ahí, por favor que salga o desconecte la bocina. La habilidad que tenía este hombre es especial. En la línea arónica, si tú lo ves, Aarón fue el sumo sacerdote que hizo algo. Hizo un becerro de oro para que lo adoraran. Después de Aarón tenemos a uno que se llamó Eleazar, que también si lees la historia vas a ver lo que tenía de pecado. Pero Dios le dio a esa línea la capacidad de poder dirigir como sacerdotes al pueblo. ¿Y sabes por qué? Por la vida de Fines. Fines no es el hijo de Elí, el que escuchamos que fue un mal sacerdote. Fines fue un sacerdote que cuando vio que un israelita
se juntó con una moabita que no era del pueblo y le observó cómo entró hasta que fue a su tienda. Y estando en su tienda, ¿sabe lo que hizo? Fue Finees, tomó una lanza y los agarró y los atravesó por el estómago a los dos. Ese era el celo que se tenía. Y por eso Dios estableció la línea sacerdotal en esa familia. No fue por Aarón, no fue por Eleazar, fue por Finees. Y ellos tenían una identidad muy, pero muy clara. Eran personas capacitadas para dirigir al pueblo con Dios. Eso era lo que hacía un sacerdote. Pero también tenían otra parte. Y ahora vamos a ver la habilidad que tenía este enviado. Por favor, ve el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor, Dios de Israel, había dado. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre ¿quién? También algunos de los israelitas y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo subieron con él a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5º, era el año 7º del rey, porque el primer día del mes 1 comenzó a subir de Babilonia. Y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Versículo 10. Y aquí es donde todos los predicadores se agarran para predicar este capítulo. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y sus ordenanzas. Ojo, la competencia que el enviado tenía, la competencia que él traía, esto fue lo que le dio una efectividad. El texto menciona muchas cosas acerca de Esdras, pero ojo, él era un miembro de la burocracia, él era un abogado. Ojo, dice que era un escriba era un abogado, era una persona que sabía de la ley. Tenía una habilidad, tenía una profesión. Esa profesión de escriba era digna, era bien pagada. Pero dice que él dedicó su corazón ¿a qué? A estudiar, a practicar y a enseñar la palabra de Dios. Hoy en día tenemos muchos dentro de nosotros que somos levitas también, porque le evitamos leer la Biblia, le evitamos orar, le evitamos a todo lo que tenga que ver con el servicio del Señor. Ojo, es más, primero la enseñamos, luego vemos si la practicamos y luego al final empezamos a ver si la obedecemos. Este era un hombre de capacidades y habilidades especiales. Pero no solamente vemos esta habilidad, sino ahora vemos también la comisión que tenía el enviado. Ojo, aquí hay un edicto que el rey da. Esto parece muy fácil, ¿eh? Acuérdate, ya pasó todo el tiempo de los enemigos, ya pasó lo que querían matar a Mardoqueo y Esther, ya todo estaba muy fácil. Y el rey Artajerjes escribe una carta, escribe un edicto y se lo da ¿a quién? A Esdras. Mira lo que dice en el versículo 12 hasta el 26. Artajerjes, rey de reyes, el sacerdote, perdón, voy a leer desde el 11. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de los estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Esto es un saludo. Versículo 13. Y ahora, yo he proclamado un decreto. Cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. En la parte del decreto aquí vemos un permiso de migración voluntaria. Pero miren el versículo 14. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Aquí vemos la misión de investigación. ¿A qué se le mandó a Esdras? A investigar. ¿A investigar qué? ¿Están viviendo de acuerdo a la ley? Entonces, si no están viviendo de acuerdo a la ley, pues van a tener que enseñarles, Esdras. Pero mira en el edicto, por favor, mira el versículo 15. Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. También lleva toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia con la ofrenda voluntaria del pueblo y los sacerdotes que hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Versículo 17. Con este dinero diligentemente comprarás novillos, carneros y corderos,
con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y las ofrecerás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Los demás que se necesite para la casa de tu Dios, para la cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Y mira las medidas: hasta 3.4 toneladas de plata, o sea, 100 coros, 22.000 litros de trigo, 100 batos, 2.200 litros de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira del reino, no sea que venga la ira contra el reino del rey y contra sus. ¿Por qué razón? Mira, todas las porciones que tú estás viendo aquí no tienen absolutamente nada que ver con que estaban ofrendando para el templo, con que estuvieran ofrendando para el día de la expiación. ¿Para qué estaban ofrendando los reyes? Este rey Artajerjes seguramente sabía que a un faraón que se opuso a Dios, le mató al hijo. Este rey seguramente sabía que Amán, que se había opuesto al Dios de Israel, le habían matado a sus 10 hijos y lo habían ahorcado a él. Y dice, todo esto, el oro, la plata, la cebada, el trigo, el vino, todo, llévatelo y entrégale un sacrificio al Dios de Israel. ¿Por qué? No vaya a ser que su ira se venga contra nosotros y contra nuestros hijos. Y es lo que va a hacer Esdras. Pero miren el versículo, por favor, el 24. También les hacemos saber que no se les permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. El libre de impuestos. Era como vivir en duty free. No hay impuestos. Tengo la libertad esta. Pero mira el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios y a cualquiera que las ignore se las vas a enseñar. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se aplique severamente, sea para muerte, destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. ¿No se te hace como que esto está muy fácil? Ya Esdras, como dice el dicho mexicano, fue muy peladito y en la boca, ¿no? O sea, Esdras ya tiene que llegar nada más a poner todo en orden. O sea, Andrés Manuel López Obrador y Benito Juárez con la reforma que quisieron meter en México, se les complicó la vida, pero a Esdras no. Esdras llegó muy fácil. Quiero recordarte, Zorobabel es encargado de reconstruir el templo y el altar. Lo hace. Nehemías es encargado de reconstruir los muros de protección. Lo hace. Pero Esdras tiene la chamba más difícil: reconstruir la adoración espiritual. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera esclavitud no estaba social y políticamente en ese momento. ¿Sabes a qué era? Al pecado. El pueblo de Israel es liberado de Egipto. Peca. Periodo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Levantaba reyes, quitaba reyes. Después, cada uno hacía lo que bien le parecía. Reyes buenos, reyes malos. ¿Y qué pasaba? El hombre sigue siendo esclavo del pecado. Viene Esdras. Son liberados de un país, de ahí, de Babilonia. Luego llega Nehemías. Pero la verdadera esclavitud estaba en el corazón de ellos. Eran esclavos del pecado. Viene Cristo Jesús. Murió por nuestros pecados, nos liberó y nosotros seguimos siendo esclavos del pecado. Familia, Esdras levanta una alabanza en el versículo 27. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén.
Esdras sabía el carácter de Dios, porque dice, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros, y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba en la mano del Señor Dios sobre mí. Y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Familia, él sabía obra de quién era este milagro. Era de Dios, pero pone un atributo y un carácter: misericordia. En el hebreo esta palabra se escribe Geset. Siempre que veas en el Antiguo Testamento la palabra misericordia, es el amor leal, el amor fiel de Dios en su plan para redimir a su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento aparece la palabra gracia, pero en el Antiguo Testamento es la misericordia de Dios. Fue el nombre que se le reveló a Moisés en Éxodo 33. Eres lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Los profetas hablaron de que nuevas son cada mañana tus misericordias. Porque era la misericordia, el carácter, el amor leal de Dios por su pueblo. No un amor en base a mi comportamiento, un amor en base a tu propia promesa. Y eso es lo que Esdras dice. Dios ha extendido su misericordia para conmigo en haberme enviado a esto. Ahora, familia, yo aquí podría hablarte de que tú tienes que ser un Esdras en el siglo XXI. Y que tu labor es ser un enviado de Dios para entonces dedicarte a estudiar la palabra, dedicarte a enseñarla y demás. Pero ¿sabes qué? Yo estaría siendo un mal predicador si yo hago eso. Porque realmente lo importante que tenemos que ver aquí es que Esdras no pudo traer la libertad espiritual que el pueblo necesitaba. Lo van a ver en el capítulo que sigue, cómo Esdras se sienta a llorar porque el pueblo está viviendo en pecado. Lo van a ver en el último capítulo, Esdras tomando una decisión y diciéndole al pueblo, tienen que dejar a esas mujeres. Pero él no pudo cambiar el corazón. Es más, la promesa de Jeremías 31 de que van a recibir un nuevo corazón, Esdras no la pudo ver. Porque Esdras nos está enseñando, sí, era un escriba. ¿Sabían ustedes que un escriba era un abogado, una persona que se dedicaba a estudiar la ley y aplicarla? Y de que Esdras viene y comienza esto y les enseña a un grupo de personas, surgen los fariseos. Personas encargadas de estudiar, de aplicar y de enseñar la ley de Dios. Pero este grupo se pervierte. No se pudo concretar. Como escriba, Esdras reverenció, honró la palabra de Dios, procuró no solo conocerla, sino también ponerla en práctica en su vida diaria y enseñarla al pueblo de Dios. Dios levantó a Esdras, que era un descendiente de Aarón, como una especie de un nuevo Moisés para traer un renacimiento de la comprensión de las Escrituras después del exilio. Pero hubo una limitación crucial. El pueblo no estaba siendo liberado de su verdadera esclavitud. La esclavitud del pecado. Ellos solamente fueron libres de la esclavitud a una nación, pero continuaban en la esclavitud al pecado. Tanto así que después Dios se calla 400 años y no habla con el pueblo. Porque ellos decidieron continuar en su pecado. El contraste que encontramos aquí es que Esdras pudo traer una restauración física y una comprensión de la ley, pero no los pudo librar del poder del pecado. En cambio nosotros, hoy conocemos a alguien que fue enviado del cielo. Al verdadero escriba, al que conocía la ley. Y al que no vino para abrogarla, sino para cumplirla. Y no solamente vino a cumplir la ley, sino vino a redimirnos de nosotros mismos y a liberarnos de la esclavitud que tenemos al pecado. Y su nombre es Cristo Jesús. Familia, Esdras enseñó la palabra de Dios al pueblo, pero Jesús es la palabra de Dios encarnada. Esdras ayudó al pueblo a comprender la ley, pero Jesús nos da el Espíritu Santo para que la ley sea escrita en nuestros corazones. Familia, Esdras guió a la restauración de esa integridad espiritual, pero Jesús no nos guía, Él nos transforma desde adentro y nos libera del poder del pecado. Jesús es superior a Esdras. Por lo tanto, la palabra de la cual Esdras está enseñando es la persona de Cristo, el que cumplió la ley. Él es la palabra enviada del cielo que nos hace verdaderamente libres. Dios envió a su Hijo Cristo Jesús para liberarnos de la esclavitud
al pecado. Porque esta es la verdadera libertad que tú y yo necesitamos. Tú estás sentado ahí. Tú dices, yo soy libre en este país. ¿Es cierto o no? Puedes practicar la religión que tú quieras. Te puedes declarar el sexo que tú quieras. Eres libre. Pero esta libertad realmente no te hace libre de la esclavitud que tienes al pecado. Piensa. ¿A qué pecado eres esclavo en este momento? ¿Sabes que entre John Wesley y Whitefield tenían una bronca en el siglo XV porque John Wesley decía que el Hijo de Dios es completamente santificado y ya no hay pecado en él? Y Whitefield, por otro lado, decía, claro que tenemos pecado. Hemos sido redimidos de la paga, de la condena que tenía el pecado, pero seguimos teniendo pecado en nosotros. Y ese fue su gran problema. Calvino vino y le añadió todavía sal a la herida, porque Calvino decía lo mismo. Y Lutero luego viene y empieza a hablar acerca de que no, somos justificados por la fe, pero continuamos teniendo un remanente de pecado. Al punto que Lutero dice, oye, yo me bauticé, pero no sabía que este desgraciado sabía nadar, porque cuando salgo del bautismo, el pecado sigue viviendo en mí. Y Pablo, en capítulo 8 de Romanos, ¿qué dice? Hay una ley en mí, que el querer hacer el bien está, pero no el hacerlo, porque lo que quiero hacer bien, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. El pecado sigue viviendo en mí. Entonces, seamos realistas, familia. Esdras trajo una libertad a un pueblo, sí, pero tú y yo seguimos siendo esclavos ¿de qué? Del pecado. Date cuenta de los impulsos que tienes por ver pornografía. Date cuenta de los impulsos que tienes por decir malas palabras. Date cuenta de los impulsos que tienes por relacionarte con gente que no alaba al Señor o que no adora a Dios, que con su vida es todo lo contrario a lo que la Biblia te pide. Date cuenta la inclinación que tiene tu corazón. ¿Sabes qué es eso? Eres esclavo del pecado. Date cuenta cómo no quieres salir de esa vida de pecado que estás practicando, porque el placer que te da la situación que estás viviendo es mejor que la gloria de Dios en tu vida. Date cuenta cómo estamos siendo esclavos del pecado. ¿Sí percibes esto? Y todavía decimos, soy libre. Claro, eres libre social, políticamente, pero no espiritualmente. Quiero que me acompañes, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien se sabe Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren cómo comienza Juan capítulo 1, versículo 1. Y este no es el verbo del que hablaba Arjona, Bueno, sí creo que hablaba de él, pero lo ponía como un sarcasmo. ¿Lo tienen? En el principio era ¿quién? Ok, el verbo con V mayúscula. Y el verbo era con. Y el verbo era. Entonces pongamos, en el principio era Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Esa palabra verbo es la palabra logos, palabra. Ese significado de logos. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Si lees Génesis, dice que Él habló y lo que habló fue hecho, porque su palabra estaba ejecutando esa acción. Era Cristo. Familia, Jesús es la palabra de Dios encarnada, enviada del cielo. En el principio era Cristo, Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Pero mira lo que dice el versículo 14, por favor. El verbo se hizo carne. Este verbo, ojo familia, que había estado con Dios desde el principio, que era Dios, ahora se hizo ¿qué? Ahí va, el día 24 de diciembre va a estar con el burrito sabanero y todo ese rollo. Estamos celebrando que Cristo se encarnó. La palabra que estuvo en el Génesis 1:1 y antes de la eternidad pasada, se encarnó. ¿Pero con qué propósito? Dice el versículo 14. Y habitó entre nosotros
y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta cómo Dios envió del cielo a Jesús, quien es la palabra encarnada, para que habitara en medio de nosotros? Y dice Juan, y vimos su gloria. Pero mira el capítulo, por favor, 5 de Mateo. No solamente Jesús es la palabra de Dios encarnada que vino desde el cielo, sino que Jesús es la palabra viva que nos da entendimiento verdadero. ¿Qué pasa en el capítulo 5, versículo 21 en adelante? A ver, alguien que me diga qué está sucediendo ahí en el capítulo 5 de Mateo. Ya me puse bien Daniel Solís lean lo que está ahí en el texto en la iglesia en casa. Ustedes han oído que dijo los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante el corte, ante la justicia. ¿Se dan cuenta ustedes que Jesús está diciendo en el versículo 21, ustedes oyeron que fue dicho, y les da un mandamiento? Y en el versículo 22, pero yo les digo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ojo, la palabra de Dios, que es Jesús encarnada, ahora está enseñando, dándonos entendimiento, haciendo más práctica la ley. Por ejemplo, si ustedes van al versículo, vamos a hablar de uno que está bueno, versículo 28. Estos vatos decían, no hay que cometer adulterio, por lo tanto no podemos tener otra mujer. Pero ¿qué hacían? Mira lo que dice el versículo 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás, ¿qué? Este es un mandamiento, Es uno de los 10 mandamientos. Y los judíos decían, pues yo tengo mi mujer, mira, tengo 50 años casado con ella. Pero Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, que vino del cielo y trajo ese mensaje, ahora nos da el entendimiento de la palabra. ¿Y qué dice en el versículo siguiente? Pero yo les digo, que cualquiera, que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella. ¿En dónde? La palabra de Dios encarnada nos da el entendimiento para entender la ley. Y así está todo en el capítulo 5. Ustedes oyeron que fue dicho y yo les digo. Por ejemplo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Y yo no he matado a nadie. Pero yo les digo que cualquiera que odia a alguien en su corazón ya lo mató. Por lo tanto, eres asesino. Yo les digo que cualquiera que codicie a una mujer en su corazón ya adulteró. Por lo tanto, eres un adúltero. Ya está aquí escrito que no robarás. Pero yo les digo que cualquiera que llega tarde al trabajo está robando 10 minutos del trabajo. Ese soy yo. Ese no fue Jesús. ¿Te das cuenta cómo la palabra viva lo que hace es habitar entre nosotros, se encarna, pero para poder darnos el entendimiento al leerla? Por lo tanto, amada familia, no tienes excusa cuando llegues ante la presencia de Dios para decir, es que no entendí la Biblia. Porque el Señor te va a decir, mi Hijo se encarnó, que era la palabra viva, y mi Hijo llegó y te dejó el entendimiento por medio del Espíritu Santo para que no haya excusa en ti. Y es más, tienes cerca de 150 traducciones acopladas para que la entiendas. Y si aún así decides desobedecer, te tengo una noticia. Eres esclavo del pecado. Sencillo. Porque el mismo pecado no te deja ir a la palabra. Familia, ¿saben cuánta gente nosotros escuchamos a diario? Y cuando digo nosotros, hablo de todos ustedes, no de mí como pastor. Es que no puedo con esto, es que ya intenté y no puedo dejarlo, y la verdad que regreso y vuelvo a caer. ¿Y qué quieres? ¡Ser libre! ¿Y por qué? Ya te voy a cantar de Frozen, creo, ¿no? Libre soy, libre soy. O sea, ¿qué quieres que hagamos? Esdras no pudo liberar a un pueblo espiritualmente hablando. La solución no fue dejar a las mujeres. La solución era que su corazón cambiara. Cristo sí lo pudo hacer. Ojo, familia, los pastores no tenemos la solución a tu problema. Los pastores te vamos a llevar a aquel que tiene el poder. Y ese es
Cristo Jesús. La palabra encarnada. Te voy a pedir, por favor, que vayas a un pasaje crudo, pero que necesito que leas. Juan 8:31. Juan 8:31. Y quiero ir al razonamiento que te estoy dando. Si Dios envió del cielo a Jesús, que es la palabra encarnada, y esta palabra encarnada vino para traernos un entendimiento verdadero, entonces, por lo tanto, ahora bien, concluyendo, afirmando lo que te voy a decir, donde hay entendimiento de la verdad de Dios, allí hay libertad genuina. ¿Te lo repito? Si Dios envió la palabra a que se encarnara y viviera entre nosotros y que nos diera el entendimiento y dejara al Santo Espíritu para que yo no tenga excusa de que no entiendo lo que la palabra dice, por lo tanto, ahora bien, concluyendo, donde hay entendimiento de la verdad de Dios, allí hay verdadera libertad. Si una persona viene y me dice, es que no puedo dejar este pecado, es sencillo, no has sido liberado porque no estás en la palabra de Dios. Pero Jesús lo pone más amplio. Y en Juan 8, ¿te acuerdas qué fue lo que sucedió? Traen a una mujer, la sorprendieron en adulterio y le dicen, hay que apedrearla. Jesús dice, yo no te condeno, ve y no peques más. Los que estaban ahí empiezan a hablar con él les predica, es muy largo el capítulo, al punto que el versículo 29... si quieren leerlo conmigo del capítulo 8, y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada, dice Jesús de Dios. Y en el versículo 30, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Está en una audiencia de gente que cree en él. Aquí, a ver, levante la mano, ¿quién de aquí cree en Dios? Levante la mano, que te chille la ardilla, ándale, bien arriba, muy bien. ¿Tú crees en Dios? Perfecto. Pues ahí te va esto. Aquí había una audiencia que había creído en Dios. Mira el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en ¿quién? Entonces Jesús decía a los poblanos de Cepe Puebla que habían creído en él. ¿Ok? Estamos en el contexto. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis... Aquí hay dos acciones. Ustedes permanecen en mi palabra, causa, efecto, son mis discípulos. Ando bien Aristóteles, ¿eh? Entonces, esto es lógica argumentativa. Es sencillo. Ustedes creyeron en mí, permanecen en mi palabra. Y entonces son verdaderamente mis discípulos. ¿En cuál de los dos estás tú? ¿Has creído en él? ¿Permaneces en él? Vamos a ver el tercero. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará. ¿Son libres? Familia, puedes estar en el grupo de los que creyeron en él, puedes estar en el grupo de los que son sus discípulos, pero puedes no estar en el grupo de los que son verdaderamente libres. Porque conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué de sinvergüenza! Habían sido esclavos de Egipto, habían sido esclavos de los babilonios, habían sido esclavos de los persas, luego de los griegos, luego de los romanos, estaban siendo esclavos de los romanos y los desgraciados dicen, no somos esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. ¿De qué necesito ser libre? Ya me imagino al mexicano, mi papá Miguel Hidalgo y Costilla, con mi mamá José Ortiz de Domínguez, ellos nos liberaron y nos dieron patria. ¡Viva México! ¡Viva! ¿De quién necesito ser libre? Pues de tu pecado, hermano, porque dice en el versículo 34, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo de él. Ahí está tu verdadera realidad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente, ¿qué? Pastor, es que no puedo dejar de mentir. ¿Has creído en Jesús? Sí. ¿Eres un discípulo? Sí. ¿Lee la Biblia? Y le sale la gota de sangre acá.
Porque la vida que estás viviendo me está demostrando que no estás pasando tiempo en la palabra de Dios. ¿Alguien de aquí necesita libertad? No está en el pastor. No está en los consejeros de la iglesia. ¿Sabes en quién está? En ese libro que domingo a domingo llegas y lo pones en la misma repisa y se empolva de la misma manera y lo vuelves a traer el otro domingo. Muéstrame una Biblia entera y te voy a mostrar un cristiano hecho pedazos. Muéstrame un cristiano entero y te voy a demostrar una Biblia hecha pedazos. Familia, donde hay entendimiento de la verdad de Dios, allí hay libertad verdadera. Allí hay. Tienen dinero, hermana, así que... No, yo. Se lo ofrendo. Qué gran parecido tenemos nosotros, ¿no? Hablamos del pastor tal que conocí en tal iglesia, porque fui miembro de esa iglesia tan gloriosa, y ese pastor no te dio libertad. Hablamos de que fuiste bautizado en las aguas del Jordán y que no sé qué tanto, y esa agua no te dio libertad. Hablamos de que puede haber sido del exilio que vino y que caminó con Esdras, con Zorobabel o con Nehemías, y eso no te dio libertad. Fui del pueblo de Israel que caminó con Israel, con el mismo Moisés en el desierto, y eso no le dio libertad. Ellos seguían siendo esclavos del pecado, porque lo único que te hace libre verdaderamente es la palabra de Dios, es Cristo encarnado, es el Evangelio en nuestras vidas. Deja de mentirte y decirte que eres un creyente y que eres un discípulo. Si no permaneces en la palabra de Dios, tú no amas al Dios de la palabra. Deja de mentirte. Cuando tú conoces a alguien y quieres deleitarte, disfrutas pasar tiempo con él y que te hablen de él y hablas de él. Y tú lo que menos haces muy probablemente es no leer la Biblia. ¿De dónde viene tu libertad? Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Si tú no eres creyente y estás aquí por primera vez, te quiero decir algo. Puedes tener libertad política, libertad social, pero esa no es la que tú necesitas. Tú necesitas libertad del pecado que te está dominando. Tú tienes que reconocer que sigues haciendo lo que el pecado quiere y que eres un fiel esclavo que te tiene dominado por el placer que te da, pero que en realidad te está destruyendo y te está esclavizando más. Ven a Cristo, porque el Hijo te quiere liberar, por eso murió por ti en la cruz, para redimirte de tu pecado, para pagar por tu pecado. Y sé libre. Pero en segundo, si tú eres creyente, quiero pedirte que leas Gálatas 5.1. ¿Qué dice, por favor? En voz alta, Aarón. Gálatas 5.1, ¿qué dice? A libertad fuiste llamado. No te sometas otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué dice el versículo 13? Alguien que me lo lea, del capítulo 5. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a una libertad en Cristo, pero no usemos esta excusa como libertinaje. Entonces voy a pecar. La libertad verdadera se utiliza para hacer el bien y para servir a otras personas, mientras que el libertinaje solo nos da permiso para darle rienda suelta a nuestras pasiones o a nuestras malas acciones. Puedes ser un hijo de Dios viviendo en libertinaje, anclado a tu pecado. Te digo algo, hijo de Dios, fuiste llamado a vivir en libertad. No te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Él paga mal, Él destruye,
Él te hace vivir en deudas, Él te hace vivir escaso, Él te hace vivir sin gozo, Él te hace vivir culpable, Él te hace vivir como un acosado, Él te hace vivir triste, Él te hace vivir desesperado, te trae ansiedad, te trae preocupación, te trae aflicción, te oprime, te acusa, te avergüenza. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Tú fuiste llamado a libertad en Cristo. Cristo te da la libertad para entender su palabra, y donde está la palabra de Dios hay libertad genuina. Podemos mirar entonces que nosotros fuimos liberados del pecado para adorar libremente a Dios, y por medio de esta libertad vivir amando a nuestro prójimo, no peleando con él. Te hago una pregunta, familia. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿para qué lo liberó? ¿Para salir a qué? ¿No a adorar? Cuando Dios liberó al pueblo del cautiverio de Babilonia, ¿para qué lo liberó? No para ir a reconstruir un templo, para ir a reconstruir un altar y para adorar. Cuando Jesús te liberó a ti, cuando Jesús vino y pagó por tu pecado y te hizo libre de la paga del pecado, ¿para qué fue? Para liberarte del poder del pecado también, y para que tú adores a Dios, para que vivas para su gloria. ¿Por qué sigues viviendo en la gloria de tu pecado? Si miráramos a Esdras, podríamos entonces ver que él fue un hombre que dispuso su corazón a estudiar, a practicar y enseñar la palabra, y que Dios, bajo su mano poderosa, obró fielmente sobre él. Te hago una pregunta a ti. ¿Cuánto más deberíamos nosotros, que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, dedicarnos a la palabra de Dios? No tienes excusa. Si no agarras el llamado aquí, si no vives en ese llamado para la gloria de Dios y tomas ese llamado, prepárate para rendir cuentas delante de Dios. Porque la pregunta no es si puede usarnos Dios, no. La cuestión es si tú estás dispuesto a seguir el patrón que siguió Esdras. Estudió la palabra con diligencia, practicó la palabra con integridad y enseñó la palabra con autoridad. Y por esto experimentó la mano poderosa de Dios. Tu agente especial logró algo. Fue Cristo Jesús, enviado del cielo, y logró tu libertad. ¿Tú estás discipulando a alguien? ¿Tú le estás hablando del evangelio a alguien? ¿Tú estás siendo libre cada día de un pecado más, y de un pecado más, y de un pecado más? A eso te llamó el Señor, a una libertad. No te sometas al yugo de esclavitud. Ese paga mal.